En la cadena SER. Hoy por hoy. The number you have reached has been disconnected. Ángeles Barceló. Nos encantaría decir que España es primera potencia mundial en innovación, en empleo de calidad y en protección social, pero mentiríamos. Si hay, no obstante, algunos aspectos en los que podríamos ser líderes globales y tienen que ver con la tecnología. Y si hablamos de tecnología, hablamos con Jaime García Cantero. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Mira, 3 palabras que nos cansaremos de escuchar. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esas son las claves del plan España Puede, que presentó el Gobierno la semana pasada. De los 4 ejes sobre los que se sustenta transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión territorial. Hoy nos quedamos con el primero, transición ecológica. La clave de la transición ecológica es el cambio de modelo energético, el paso de combustibles fósiles a energías renovables. ¿Por cuáles se apuesta, Jaime? Pues apuesta por todas las renovables, pero España es verdad que tiene condicionantes, como bien tú decías, que le hace especialmente apta para dos, ¿no? Para la eólica, en la que somos uno de los países referentes y está muy desarrollada, y para otra, en la que hemos avanzado menos, que es la solar. Sorprende que España, siendo el país del sol, como decimos siempre en el turismo, no sea el país de la energía solar. ¿Y eso por qué? Bueno, pues por muchos motivos diferentes. Es verdad que España tuvo unos años de un crecimiento espectacular en energías renovables. Se habló de una burbuja de renovables que todos recordamos, sobre todo porque se primaban las energías renovables fiscalmente y con algunos incentivos desde el gobierno. Esto fue muy discutido, se dejó de hacer, de hecho todavía quedan querellas y juicios con grandes empresas por este tipo de cosas, y hubo unos años de parón. Y ahí perdimos un poco este ritmo que llevábamos de avance hacia las energías renovables. 2019 volvió a ser un año espectacular. España es el 5º país del mundo que más potencia de renovables instaló el año pasado. Uh-huh. Y pensemos que los primeros pues son China, Estados Unidos, que son países 10 veces más grandes. Claro. Entonces, España tuvo un parón, pero está avanzando hacia este modelo que decías, ¿no?, de descarbonización y de conseguir energías más limpias. Hace unas semanas la ministra para la Transición Ecológica decía esto. Las energías renovables son ya, de hecho, la fuente de generación de electricidad más barata, también en España. ¿Esta afirmación tiene trampa? ¿En España también la generación a través de renovables es más barata? Tiene matices, ¿no? Tiene matices. Vale. La generación de renovables, casi por definición, es más barata porque depende de recursos infinitamente disponibles. El sol, el viento, el agua aquí no están infinitamente disponibles, pero el sol y el viento sí. Sí, lo son y son gratuitos. El problema es que estas energías luego hay que distribuirlas y almacenarlas. Y ahí es donde está un poco esta trampa, ¿no? La generación sí que ya es más económica, pero cambiar el modelo de distribución energético hacia energías renovables supone cambiar toda la red, sobre todo si queremos, y ese es uno de los grandes desafíos, esa capilaridad que permita la generación distribuida que decimos, ¿no? Lo de que no sean solamente grandes centrales solares, sino que tú o yo podamos tener en nuestra casa tus placas solares, aunque sea para cosas básicas, aunque sea para cargar dispositivos o cada vez más para vehículos eléctricos, porque este es uno de los grandes desafíos, ¿no? España ha avanzado mucho en el porcentaje de energía generada con renovables, pero es muy poco el porcentaje en otro tipo de ámbitos, ¿no? Fundamentalmente el de calefacciones, prácticamente inexistentes en España, las renovables, o el de desplazamientos con vehículo eléctrico todavía bastante poco. ¿Y con renovables podríamos generar toda la electricidad, toda la energía que consumimos? Pues esta es una de las grandes preguntas, ¿no? Los científicos no se acaban de poner de acuerdo, pero lo que cada vez parece que se insiste más es que cambiar el mundo no basta solamente cambiar la energía que alimenta el sistema. Hay que cambiar el sistema. Es decir, no podemos esperar que venga la ciencia a solucionarnos todo y a darnos energías renovables para que podamos vivir igual que vivimos. Que el frenar el cambio climático y este desafío medioambiental que tenemos encima supone, desde luego, apostar por energías renovables, pero también cambiar nuestros modelos de consumo y empezar a entender que el desplazamiento menos contaminante es el que no hacemos. Claro, eso seguro. Para hablar de energía solar se va a celebrar a partir del próximo 21 de octubre el 7º Foro Solar que organiza UNEF, que es la Unión Española Fotovoltaica. Su director general y presidente del Consejo Solar Global es José Donoso. José Donoso, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Me decía ahora hace un minutito Jaime que 2019 fue un buen año para la energía fotovoltaica en nuestro país, con un récord de nueva potencia instalada gracias a las subastas de 2017. Aquí tengo apuntado 4.752 megavatios. ¿Cómo son las perspectivas? Bueno, hay que distinguir de esos 4.700 megavatios, 4.200 son plantas en tierra y lo que es muy interesante también, de lo que hablaba Jaime antes, 456 megavatios son de generación distribuida, de autoconsumo. Las perspectivas de las placas solares, para que nos entendamos. Las perspectivas de la fotovoltaica, pues mira, ahora mismo acaba de publicar precisamente la Agencia Internacional de Energía. Hoy me llegaba el flash
de la publicación del último informe del World Energy Outlook, la previsión mundial de energía, que no es precisamente, nunca se ha caracterizado la Agencia Internacional de la Energía por ser muy pro-renovable, y en su último informe habla que la fotovoltaica es el rey de la electricidad. Y va a ser el rey de la electricidad. Ya el año pasado el 40% de todas las inversiones mundiales en nueva potencia eléctrica se hizo en fotovoltaica. Entonces la perspectiva para la fotovoltaica no puede ser mejor a nivel global. Y si hablamos a nivel de España, como comentabas hace un momento, España tiene unas características que le dan una ventaja competitiva a la fotovoltaica sobre cualquier otro país de nuestro entorno. La tecnología es una tecnología que todos los países tienen alcance, pero nosotros tenemos dos elementos. Uno es el sol, como decíamos. Tenemos un muy buen recurso natural, pero tenemos otro también, que es la tierra. Esa España vaciada, esos terrenos donde podemos hacer grandes instalaciones. Estos dos elementos combinados nos dan una ventaja competitiva que no tiene ningún país de nuestro entorno. Tenemos en consideración que la energía fotovoltaica es la forma más barata de producir energía eléctrica que existe. Lo que nos da es que España puede tener por primera vez la energía eléctrica más barata que esos países de nuestro entorno, por lo tanto su industria puede tener una ventaja competitiva. Y podríamos, que se lo preguntaba también antes a Jaime, ¿podríamos llegar a generar toda la energía que necesitamos? A ver, podríamos llegar. Los desafíos que tenemos son los de como la energía fotovoltaica, como toda energía renovable, pues no es, varía en función del sol o no. La clave tenemos dos claves, fundamentalmente en almacenamiento y en la solución que se da al almacenamiento. En el almacenamiento, digamos, diario, ya estamos en un grado de competitividad muy alto. Recientemente, hace un mes, el mes de agosto, se celebraron unas subastas en Portugal que incluían almacenamiento, y el resultado de esa subasta fue que al precio de mercado la tecnología fotovoltaica más el almacenamiento era competitiva. Es decir, ya está tecnología más almacenamiento competitiva. Lo que queda por resolver no es el almacenamiento diario, sino el almacenamiento estacional. Que podemos generar mucha más electricidad en primavera, verano, otoño, pero no tanto en invierno. Entonces, ¿cómo almacenar ahí estacionalmente? Y esa solución vendría a través del hidrógeno, que es lo que se está trabajando ahora mismo. Podríamos producir en los momentos excedentarios hidrógeno, que luego se utilizaría como combustible en los momentos de invierno, o para consumos como los aviones, o la gran industria que necesita en sus hornos una potencia muy alta que no puede dar la energía eléctrica, se daría a través de Y una cosa, ¿cómo está el autoconsumo? ¿Le sale rentable a una familia instalar paneles solares en su casa? A ver, la palabra rentable, sí. ¿Le sale rentable? A ver, explico. Según cómo se calcule la rentabilidad, pero bueno, la rentabilidad en este momento, vamos a ver, si una familia tiene ahorros en su casa, tiene ahorros, en este momento, ese dinero en el banco no le van a dar nada, o casi nada. Sin embargo, con una instalación fotovoltaica en su casa, puede llegar a tener una rentabilidad entre el 10 y el 12%. Evidentemente, claramente, es rentable. Es verdad que en un hogar doméstico el periodo de amortización de esa inversión está en ese entorno de los 10 años, está en el entorno también de los 10 años. Va a tardar unos 10 años en recuperar la inversión, pero le va a dar una rentabilidad muy superior a cualquier otro instrumento financiero y sin riesgo. Y luego, ¿es fácil? ¿Fácil? Sí, digo, todos los trámites, lo que esto supone, ¿es fácil o es un dolor de cabeza? Vamos a ver, en eso estamos. Esa es una de las claves. El problema es que depende de cada comunidad autónoma, de cada ayuntamiento, las tramitaciones administrativas. Entonces hay comunidades autónomas en que está siendo más fácil y comunidades autónomas en que efectivamente se está tardando mucho tiempo, más de 6 meses en tener una licencia de obra para poder instalar una placa fotovoltaica. Aunque el consumidor no se tiene que preocupar, porque de todo eso quien se ocupa es la empresa que se lo va a instalar. Pero esta es una batalla que tenemos en este momento, el de la simplificación administrativa. Esto es, en términos prácticos, es prácticamente como poner un aire acondicionado. Y sin embargo, el desconocimiento todavía por parte de muchos técnicos municipales está produciendo estos periodos de espera y unas peticiones de información que no se corresponden con la realidad.
Pues José Donoso, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Le hacía la pregunta, Jaime, porque yo sé de gente que está en el proceso de, como mínimo, mirarlo, y no es fácil, pero ya no solo los trámites en la administración, pero después el otro día me hablaban de alguien que intentaba hablar con una de los grandes nombres de las eléctricas para explicarles que iba a dar el paso y que ni siquiera le atendían. Y nos hemos puesto este objetivo tan ambicioso que anunciaba el gobierno la semana pasada, en el que desde luego estos plazos parecen poco asumibles, ¿no? Claro. O sea, que tengamos unos pocos años para cambiar el sistema entero y solamente cambiar el de tu casa, claro, precisa 6 meses de autorización. Y yo creo que cuando hablamos de transición ecológica, es verdad que estamos hablando de las grandes empresas, de los grandes campos de paneles solares, de la eólica, pero también estamos hablando de la placa encima del tejado de tu casa. Por supuesto. Por el tema de lo que ahorras en energía, y también yo creo que por la sensibilización, ¿no? Por ser tú consciente de cuánta energía consumes y cuánta generas. Yo creo que ese corresponsabilizarnos todos, claro, de este cambio energético es fundamental. Luego te vas a algunos países de Europa donde el sol es mucho más difícil de ver que aquí, y ves que prácticamente todo el mundo tiene placas solares, y aquí, que tenemos un solazo prácticamente siempre, pues es mucho más difícil. Siempre hacemos este tipo de titulares, ¿no? Con solamente el sol de Guadalajara se podría abastecer toda Holanda. Siempre hacemos este tipo de comentarios. Jaime, muchísimas gracias. Gracias, chao. Hasta luego. Y deixa o sol para secar. E deixa o sol para secar. E deixa o sol para secar. Hoy por hoy.